Bueno, quedó pendiente la vez anterior esta presentación que preparé. Encontré unos casos que a nivel internacional que se han mostrado como exitosos. Me llamó la atención de Colombia, que siguió dos estrategias básicamente para mejorar su mercado de vivienda. Por un lado, a la aplicación de una política de apoyo al sector vivienda a nivel de cárceles, donde los reos los pusieron a trabajar en la producción de material de construcción como parte de su labor social. Posteriormente, estos materiales fueron distribuidos a personas de escasos recursos. Así lograron reducir los niveles de marginalidad de vivienda, de vivienda precaria, y comenzaron a abaratar el costo de la vivienda popular. Paralelo a esto, dentro de sus políticas de descentralización y como una manera de mantener un índice constante de ingresos para apoyar el financiamiento de la vivienda a bajo costo, el gobierno colombiano autorizó la aplicación de un impuesto local sobre venta de cemento y concreto. De esta manera aseguraron que sobre todo las grandes construcciones estarían apoyando al sector vivienda. Estas son básicamente las dos políticas interesantes que ha manejado Colombia. Ahora, la primera está cayendo ahorita en un problema muy serio, obviamente de corrupción, donde los directores de las cárceles se están beneficiando de esto y son los que tienen las mejores casas, y ya varios de ellos tienen sus propias bloqueras. O sea, demasiada coincidencia, ¿verdad? Entonces, estas medidas, como digo, como políticas son interesantes, pero necesitan tener muchísimo control, ¿no? En la segunda, los grandes contratistas, los grandes constructores fueron los primeros que se opusieron a que les pusieran el impuesto, ¿verdad? A que les cobraran ese impuesto, argumentando que se estaba encareciendo el costo de la construcción y ya nadie quería construir. No es cierto, ¿verdad? Finalmente todo el mundo construía, pero no querían pagar ese impuesto. Eso era todo. Aquí está. Por un lado, la producción de material de construcción en las cárceles se presta a altos índices de corrupción, donde el destino final de estos materiales no necesariamente es la gente que los necesita. El impuesto sobre la venta de cemento y concreto ha generado un mercado negro del cemento y una evasión fuerte en el pago de los impuestos. Todo esto solapado detrás de una postura oficial de poco apoyo. Finalmente, ahorita ya están cancelando estas políticas, pero en su momento fueron bastante interesantes. En Tailandia me encontré otro. Cabe destacar la aplicación de políticas de reducción de regulaciones aplicables a la vivienda en conjunto con la liberación del mercado de la vivienda, que produjo un incremento importante en la construcción de la misma. Casi que eliminaron los reglamentos de construcción para dejar todo esto al mercado. Desgraciadamente, al poco tiempo y precisamente como resultado de las regulaciones tan bajas y de un incremento económico inusual, se comenzó a generar un incremento en los precios del suelo y una tendencia especulativa descontrolada que ha demandado al gobierno una intervención fuerte mediante nuevos planes de desarrollo, donde se hace énfasis en la tenencia del suelo, la participación popular y una participación más intensa del gobierno central y municipal en la coordinación y facilitación de acciones con el sector privado. Si se fijan, siempre hay maneras de sacar provecho a las políticas, ¿verdad? Funcionan los primeros 10 años, ya cuando empiezan a encontrar los agujeros, por ahí se va y truena. Santiago de Chile. Las políticas de vivienda en Chile se vieron en 4 puntos clave. El fin de la ocupación ilegal, un poquito lo que la Coret usó en su momento aquí, ¿no? La dotación de servicios básicos a la casi totalidad de la población, llevar los servicios a todo el mundo. La dotación de vivienda para estratos medios y medios bajos con subsidios parciales. Y el último, la llegada a los más pobres con 2 programas de vivienda, la vivienda básica y la vivienda progresiva mediante subsidios federales. En la década del 90 el total de viviendas producidas aumentó a más del 120% en 10 años. El costo de la vivienda se redujo, pero en lugar de ofrecer la más barata, esto es interesante, el número de metros cuadrados de vivienda aumentó en el mismo periodo en un 26%. Creo que lo comentó ahorita, ¿verdad? En vez de dar una vivienda más barata, ¿por qué no dar una vivienda de mayor tamaño? Porque finalmente estaban cayendo en Chile en lo mismo que estamos ahorita nosotros. Ir reduciendo el tamaño de la vivienda, y eso ya era inevitable.
Esto también propició otro problemita. Uno de los mecanismos instrumentados para bajar el costo de la vivienda fue la ocupación de terrenos baratos ofrecidos por el mercado de suelo urbano, lo que determinó la localización de los conjuntos de vivienda en la periferia urbana. Y esto el mismo gobierno lo hizo, alejados de los centros de actividad, sin equipamiento urbano accesible, en suelos de mala calidad o con problemas de inundación, hundimientos, en zonas poco atractivas por su cercanía a elementos urbanos molestos, como basureros, pozos, etc. Algún parecido con Santorales, ¿verdad? Es mera coincidencia. Más que aquí el mismo gobierno hizo eso con la intención de abaratar los costos, y lo único que generaron fueron guetos. Esto ha dado como resultado conjuntos habitacionales que se caracterizan por una concentración de pobreza que se expresa físicamente en la imagen externa que ofrecen, caracterizada en general por un deterioro prematuro de las viviendas y un abandono de los espacios comunes. Mucho parecido, ¿verdad? Esta situación no proviene solo del hecho de que los conjuntos se construyen para familias de escasos recursos o falta de la cultura de los más pobres, como se dice, sino que es producto de la ausencia de un proceso constante de mejoramiento que siempre se observa en las zonas populares y regulares de otros países en desarrollo. Lo que ha sucedido también otra vez en Santorales. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente abandona esos lugares? Porque no hay un proceso de mejoramiento, ¿no? Esto también está generando un problema serio relacionado con la pérdida de capital social en el campo de la destrucción de los lazos familiares. Tanto el tamaño mínimo de lotes y viviendas como la excesiva reglamentación que hace difícil la ampliación legal de las viviendas e impide que las familias beneficiadas puedan acoger adecuadamente a otros familiares. Los ancianos son desplazados de los núcleos familiares y no hay espacio para recibir visitas familiares o amigos, pasando estas a ser cada vez menos frecuentes. Entonces son viviendas que están desmembrando a la familia. Todo esto está cambiando radicalmente la forma de vida de estos sectores populares, fomentando el individualismo, el pandillerismo y produciendo la ruptura de los lazos familiares. Esto ya sucedió en Chile y nosotros lo estamos replicando acá. Ese es un foco rojo que habría que ver bien. Se puede decir que entre los problemas más fuertes del sector vivienda en general destacan los relacionados con 1. Disponibilidad de suelo y la infraestructura. 2. La falta de un banco de suelo que permita a las autoridades mantener el liderazgo en la oferta del suelo urbanizado o urbanizable. Lo que comentamos el otro día del FIARUM. ¿Sí, FIARUM, verdad? El FIRUM se basó en esta propuesta de que fue el Banco Mundial de la década de los 90, de que las autoridades locales deberían tener este famoso banco de suelo para ellos controlar dónde se abre el desarrollo y ofrecer el suelo urbanizado, en oposición a dejar que los fraccionadores compren donde les es más barato y después presionen al gobierno y jalen el desarrollo y el crecimiento de la ciudad hacia donde ellos quieren. Y esto es el resultado de una falta de planeación, ¿okay? Además, si el gobierno fuera lo suficientemente rígido para decir, no, aunque tú estés allá llegando a algodones y ya tengas tu fraccionamiento, simplemente ni te lo recibo, ¿verdad? Y de entrada no te lo autorizo, porque para allá no va a crecer la ciudad, o crecerá hasta el año 3000. Espérate el año 3000 para ofrecer tu fraccionamiento. Ahorita vamos a crecer en esta zona, en esta zona, en esta zona. En los próximos 10 años, en esta zona, en esta zona, en esta zona. Eso es planeación. Nada que, pues, tengo mi terreno acá, ¿qué te cuesta en vez de irte al oriente y irte al poniente? No, pues sí me cuesta porque ya tengo ya el dinero invertido, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, una buena planeación y que se respete la planeación. La inexistencia de programas crediticios de financiamiento correctamente diseñados y la falta de políticas sociales comunitarias de mejoramiento. Errores de administración urbana que dan como resultado fallas en el cumplimiento de los servicios urbanos, seguridad, recolección de basura, mantenimiento de áreas verdes, etc. Fuertes errores de planeación que permiten al sector privado decidir sobre la expansión del suelo destinado a viviendas sin importar su ubicación y dotación de infraestructura y equipamiento. E igualmente la parte administrativa que involucra todo lo relacionado con el seguimiento y monitoreo de acciones y los posibles focos de corrupción. Es central para la operatividad de las políticas, ya que de ella depende todo el proceso dinámico. Entonces, necesitamos también un organismo de monitoreo. Aquí nadie monitorea a nadie. El tema de planeación existe porque existe un plan de desarrollo.
dentro del plan de desarrollo existe algo que se llama Observatorio Ciudadano. Se genera una figura que por ahí se denomina Observatorio Ciudadano, que debería estar generando eso. Sin embargo, lo que se desarrolló fue en función de lo que dice el plan. Vieron a lo mejor la tierra urbanizada y la infraestructura no es problema, porque todo el mundo la llevó porque era su negocio y pudo hacerlo. La ciudad tuvo la capacidad para dotarle servicio a cada uno de los promotores. Entonces, la planeación estaba. El seguimiento es el problema. Entonces, es una de las cosas ahorita que pudiéramos darnos de tope porque no hubo ese banco de suelo condicionado, ¿no? Pero acuérdate, y tú lo comentaste la sesión pasada, ¿verdad? En cuestión de planeación urbana, no nomás es pensar en suelo urbanizado para vivienda. El otro día, precisamente en una noticia la semana pasada, comentábamos que la clave de que la gente se quede a vivir en un lugar o no es la existencia de fuente de trabajo. Entonces, si no generas una fuente de trabajo, la gente no se va a quedar ahí simplemente porque ya hay agua, drenaje, pavimento. No, la gente necesita trabajar para poder comer. Entonces, asegura primero la fuente de trabajo, dales escuelas para sus hijos, hospitales, ¿verdad? Y mercados, y la gente se va a quedar ahí. Hay que pensar en toda esta dinámica. ¿Conocen el desarrollo de DUIS de Valle de San Pedro? Curry, Tijuana, Valle de Las Palmas. Hay una situación, incluso lo platicamos en corto con Chencho, acerca de lo que normalmente como ciudad necesitas. ¿Qué es lo que prefieres? Hay una inversión sumamente grande en Valle de Las Palmas antes de haber habido una sola casa. Servicios, vialidades, universidad, etc. Toda la infraestructura que necesitaba ya estaba instalada antes de estar una sola casa. Antes de Urbi haber vendido una casa, ya estaba un dineral invertido por parte de su bolsa, por parte de aportaciones federales, municipales, convenios, un montón de cosas. Y sin embargo, eso es lo que podemos decir, eso es lo que debería de ser, ¿no? La historia nos dice que eso es lo que debe ser. Vamos condicionando y aquí, mira, aquí están los polos de desarrollo. Ya está muy claro, ya está la infraestructura, no vas a tener ningún problema. Y sin embargo existen puntos en contra de decir, bueno, ¿por qué vas y gastaste una cantidad de dinero impresionante en servicios que nadie necesita? Cuando acá en Tijuana hay una necesidad de infraestructura muy importante. ¿Por qué no llegaste a eso en lugar de allá que no hay nadie? Bueno, el ejercicio, ¿para qué sigo metiéndome más en problemas? Eso es lo que debería ser. Sin embargo, Chencho estaba un poquito en contra del por qué pones ahí una piedra sin haber un solo habitante. No hay un solo beneficiado al día uno, ¿no? O sea, entonces tú dices, ¿hasta dónde realmente funciona? Y Valle de Las Palmas está a medio desarrollar por la cuestión de la crisis que le llevó a Urbi, que no encuentra todavía una respuesta. No, y además no hay fuentes de trabajo todavía fijas. No, nada más está en la universidad. Y la universidad funciona como oficina, ¿verdad? De 9 a 5. Lleva a su gente en la mañana y luego a las 5 todo el mundo sale y en camioncitos la regresa a Tijuana. Entonces no era esa la intención. No creció de forma natural realmente. Yo quiero pensar que este desarrollo de Urbi fue un ejercicio de tipo de ciudad satélite para descongestionar. Pero regreso otra vez a la situación. ¿Cómo haces que la gente deje de ir a Tijuana para irse a Valle de Las Palmas? ¿Qué le vas a ofrecer? Para empezar, trabajo. No sé si conozcan la historia de Silicon Valley. Silicon Valley hace 50 años no había nada. Eran campos de siembra. 3 universidades de acá de California importantes decidieron hacer un centro de investigación, de pura investigación aplicada. Entonces, junto con empresas muy fuertes, deciden hacer una ciudad para científicos y poner ahí los laboratorios para los científicos. Entonces, grandes empresas les piden proyectos a los científicos, pero no se los llevan a sus países para desarrollarlos ahí. Ahí están desarrollando la tecnología de todo el mundo, para todas las empresas del mundo. Entonces, ¿por qué ha sido un ejemplo de desarrollo Silicon Valley? ¿Verdad? Primero, porque generaron la fuente de trabajo, pusieron todos los laboratorios que aseguraban los contratos, y después les ofrecieron las casas a los científicos.
¿para qué te quieres ir a Los Ángeles? ¿Para qué quieres ir a San Diego? Ahí está tu casa, ¿no? Hay científicos que sí les gustan Los Ángeles, sí les gusta San Diego, y a muchos de ellos que conozco les gusta Ensenada. Entonces les dieron horarios flexibles. Garantízame, ellos trabajan por producto, no trabajan por horas. Garantízame un resultado para tal fecha y tú decides qué tanto quieres trabajar. Tengo un camarada que dice, yo nomás trabajo de miércoles a viernes, no más. Eso sí trabaja como negro, día y noche. Y el sábado en la mañana amanece en Ensenada, con su tabla de surfear, renta un bungalow, surfea sábado, domingo, lunes, y el martes a la tarde agarra carretera y se regresa. Él es feliz así. Entonces les dan todas las facilidades. Y la ciudad es una ciudad muy funcional. Y tiene de todo. Tiene restaurantes, tiene tiendas, pero lo más importante es el empleo. Y es de las ciudades más caras en toda el área de California, porque el nivel de ingresos de la gente es muy alto. Pero primero, insisto, el punto clave para desarrollar una zona es la fuente de trabajo. Si no hay trabajo, la gente se va a ir de ahí. Y creo que eso es lo que también está pasando ahí en Los Palmas. Hay gente que ya no empieza a salirse, porque también les sale muy caro transportarse a Tijuana a trabajar o transportarse a Tecate a trabajar. Ya no es negocio, ¿no? Estará muy bonito, estará allá el paisaje muy bonito, pero está saliendo muy caro, ¿no? Entonces son muchas las variables que hay que analizar aquí. Y en el caso de la vivienda, ¿verdad? Los casos exitosos, corrupción e impunidad, las estructuras oficiales encargadas del sector vivienda y su operación que permiten que se tomen decisiones por encima de los intereses de la comunidad. Entonces, en el caso de la vivienda, los programas oficiales, ¿verdad? Hay que verificar muy bien que no tengan agujeros. Ahora con los famosos DUIs, los desarrollos urbanos integrales, si analizamos y estudiamos un poquito a detalle los códigos de vivienda que ha sacado CONAVI, ahí dice que necesitas tener fuentes de trabajo, necesitas tener equipamientos, servicios, ¿verdad? Para que la vivienda funcione, de lo contrario no va a funcionar. Ahora, una fuente de trabajo no nomás es poner la tortillería o el Oxxo, ¿no? Esos son servicios simplemente de comercio. Fuente de trabajo es una empresa que contrata a la gente, ¿no? Porque si no vamos a estar igual. Nos vamos a llenar de Oxxos, nos vamos a llenar de restaurantes, pero la gente va a tener en dónde ir a comprar galletas y leche y dónde comer en el restaurante, pero ¿dónde va a sacar el dinero para pagar eso? ¿Dónde está la fuente inicial de trabajo que genera el dinero para allá el Oxxo, para el restaurante? A eso me refiero con la fuente de trabajo. Entonces, esos serían los casos. Los casos que consideré interesantes de cómo ciertas políticas bien intencionadas y que comienzan a funcionar al corto plazo se van deteriorando por la ambición y la corrupción. Entonces, difícilmente encontré casos de éxito rotundo, así, esta es la fórmula, no. Funcionan un periodo de tiempo y después comienzan a deteriorarse. Entonces, comentabas ahorita de Valle de Las Palmas, pues prácticamente vuelve a ser la réplica, ¿no? de desarrollos habitacionales de Mexicali, de vivienda de interés social que están en la periferia y que, digo, ahora se volvió a replicar ahora ya y los resultados, pues como bien comentas, ya están empezando a salir, ¿no? Y ahorita yo creo que no es lo grave yo creo que ya viene en los próximos años, que al final de cuentas ahorita se están empezando, ahorita se están empezando a manifestar, ¿no? Creo que por ahí, no recuerdo si tú mismo, Augusto, ibas digo, decías, no encuentro los casos de éxito, pero veíamos los casos de éxito local que era la parte de vivienda media, no sé si tú los ibas a comentar o no recuerdo bien, de la zona dorada y todo esto, de los desarrollos de vivienda media, de tal forma que pues se siguen manteniendo y se comportan de una forma distinta. Entonces, sí, ahí es un poco diferente porque el nivel de ingresos de la gente es distinto. Sí, claro. Entonces, la gente puede darse el lujo, ¿verdad?, de destinar buena parte de su presupuesto en transporte, cosa que no sucede con De hecho, no hay transporte. ¿no? Y el único que exige transporte ahí es el servicio doméstico. Pero el servicio doméstico vive en las casas. No va y viene, pues.
Entonces, Pero No siempre, no en todos los casos. Yo te pudiera decir que a lo mejor, yo vivo en esa zona y de igual forma, yo creo que sería un 80 y 20. Yo creo que el 20 es el que vive y el 80 es el que le batalla. Por un caso particular, le batalla horrores. Imagínate una persona que viene desde Valle de Puebla hasta la Novena, en la zona norte, casi calzada Cetis con la Novena. Híjole, pues se la ven porque pasa el camión creo que cada hora o no sé cuánto, o sea, increíble. Cada hora pasa. Ajá, entonces, sí, tienes muy buena razón, lo de que Como 800 metros, ¿no? Híjole. Augusto, ahí mismo en Chile, ahí mismo el ministro de Vivienda de Chile, tiene unos ejercicios que hasta, como bien comentas, habría que ver después cómo funcionaría, si sigue manteniendo como éxito. Pero el día de hoy el análisis que se hicieron, mucho provocado por esa necesidad, y a raíz del sismo que provocó ese de 8 puntos y tantos que hubo, el Ministerio de Vivienda hizo unos ejercicios para recuperación de barrios, bien interesante, donde hacían un análisis mucho más consciente sobre la capacidad crediticia del padre de familia, quiénes vivían, qué necesidades tenían. Entonces, si tú ves la casita, es una casita muy sencilla, pero tiene una serie de amenities que nosotros podemos llegar a decir, de los espacios que la persona necesita para poder Lo que se llama zona pero dorada. ahí mismo existe dentro del Ministerio de Vivienda de Chile hay unos casos bien interesantes que al día de hoy pueden manifestarse como éxito. No sé, estoy hablando que hace ese desarrollo que incluso la CEPAL tiene análisis sobre eso. Si actualmente siguen funcionando como éxito, ¿no? Pero sí hay todo un desarrollo de ahí mismo, de toda la necesidad de vivienda que hubo a raíz del sismo y demás, ¿no? Yo creo que sería bueno, igual como caso de éxito, a nivel, como un marco teórico, como dijera por ahí un maestro, como el estado del arte, ¿no? Sí, es una referencia. Puede Un caso ser que, análogo. sí, hay unos casos de donde se puede recuperar muy bien. Por ahí el IMIP, a través hicieron unos intentos de recuperación de barrio localmente, donde solamente privilegiaban el equipamiento, recuperación de área verde, el espacio público, pero pero solamente como regeneración de imagen urbana, que no se debe confundir con un esquema integral de recuperación, aunque ellos le llaman esquemas integrales de recuperación, cuando es realmente muy parcial. Sí, nomás por ahora, trabajo, guarderías, centro de salud, todo lo que te transporte. Si tienes centro de trabajo, pero ¿quién te cuida al niño? Claro que la fuente de trabajo tendrá que ser un ancla para otra serie de actividades que se van a desarrollar, pero la gente dice, ¿dónde dejo a mi hijo? ¿No? O sea, hay un montón de cosas más que están alrededor. Entonces, de hecho, incluso el IMIP hizo algo muy Pues con la computadora. tibio. No se alcanza a ver bien, ¿verdad? No. Esas son las características que te piden para la vivienda de calidad. A ver si me acuerdo de memoria. Equipamiento urbano, Ah, transporte. De lejos se ve. Si cumples con todos, de verdad, bueno, de acuerdo a los estudios, ¿no? Si cumples con todos estos puntos, estás del otro lado, ¿no? Es transporte urbano en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Es transporte urbano, transporte suburbano, iglesia, mercado, supermercado, locales comerciales, plazas públicas, parques, jardines, canchas deportivas, centros deportivos, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, otro tipo de escuelas, sistema de salud de primer nivel que es un consultorio médico, segundo nivel, tercer nivel y hospitales, ¿no? El tercer nivel son las clínicas y segundo nivel que no recuerdo, nunca lo uso. Bancos, las paradas de transporte, digo, no es lo mismo que haya transporte urbano a las paradas, no cada cuánto. Son centros comunitarios, después de centros comunitarios, guarderías, tiendas de abarrotes. Eso sí, como que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? La palería. Siguen trapalerías, lavanderías y tintorerías, ¿no?
Pues lavandería sí, jugaría sí te da. Farmacias, talleres mecánicos, luego restaurantes, sistema, Salones de belleza. salones de belleza, Eso hay por todos lados. gimnasios, gimnasios, unidades administrativas que son dependencias del gobierno, módulo de policía, oficina de correos y estacionamientos. Y es hoteles el terreno. Si cumples con eso en 2 kilómetros, en teoría, no debes de tener ningún problema. Ujú. Puse una, ¿no? No me lo jalo para el otro lado. No son 5, ¿no? Sí, Es la primera. sí. Se considera el área dorada, yo lo dividí en 2 partes, ¿no? Son 736 hectáreas. La parte roja, que es lo que está delimitado por 4 corredores viales, que es Calzada Cetis, Periférico, Independencia y Calle Novena, y lo cruza lo que es la calzada Venustiano Carranza. Pero hay otra parte acá en el sureste, que también le llaman zona dorada, ¿no? Es esta parte amarilla, que es donde están, Toscana. sí, de Toscana hasta, creo que, ¿cómo se llama? Coral, que está haciendo ahora. Mayacán, o Ruba. Coral, ajá. Y ya ni me acuerdo cuántos están. Mayacán, Bosques del Sol, Segovia, ya no recuerdo cuándo. Verona. Entonces, y aquí en la parte norte, lo que es Cerrada del Sol, ¿no? Ahí al lado de las vacas. Entonces, eso es lo que se considera la zona dorada, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la zona dorada? Que encuentras viviendas medias de los 450,000 a 600,000 pesos en el área de Coronado y esas secciones. En Monte Carlo, en primera sección, las casas pequeñas, ¿no? Pues puedes encontrar casas de 650, 1200. Entonces, San Miguel tiene casas de 700. Lo interesante es que cuando una persona de clase media llega a esta zona, si le gusta la zona, puede seguir creciendo en diferente, o sea, tener algún aliciente, otro nivel de tipo de vivienda sin salir de la zona, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando es que mucha gente de Monte Carlo o de San Miguel o de Coronado migró hacia fraccionamientos como Balboa, como Puerta de Alcalá o como Casamaya, ¿no? Y allá Cerrada del Sol. Y gente que adquirió aquí ha brincado hacia el área de San Pedro, ¿no? Eso es más o menos de cuánto están las viviendas. Y esta zona que yo puse en la media son casas entre 500 y 900, ¿no? Sin embargo, no ha habido migración de esta zona hacia esta zona de acá, ¿no? Mira, hijos, me falta la segunda, no sé por qué me la abrí, esa. No, falta otra. Esta es ¿La primera. cuarta? La cuarta. Ah, ok, sí. Y lo suave en la zona es que está súper marcada, ¿no? Tienes para la clase media tienes un corredor escolar que va desde Calzada Cetis hasta Calle Novena, ¿no? Que tienes, aunque es privada, particular, tienes desde maternal, tienes guarderías, tienes primarias, tienes secundarias, tienes preparatorias y tienes universidad, ¿no? Y tienes 3 tipos de primarias, 2 tipos de secundarias, 3 tipos de preparatorias, 3 tipos de kinders, 2 guarderías. Y tiene una área comercial en las esquinas, en la parte noreste, que es ahí hacia donde está Plaza Lienzo, Plaza San Pedro y Plaza Cataviña. Y tienes la otra área comercial acá, que es el fraccionamiento Monte Carlo y lo que se está generando aquí en Independencia, ¿no? En el entronque. Y todo lo que va a ser este corredor Independencia de Venustiano Carranza, Calle Novena. Algo que tienen, no sé realmente qué tanto le beneficia a la gente, ¿no? Tiene áreas industriales. El área industrial tiene 2 parques industriales, el Siglo XXI y el Parque Industrial Calafia, ¿no? Parte de todo lo que se genera en las áreas comerciales y área escolar.
El fenómeno está muy chistoso porque el área escolar, al ser de privada, mucha gente que trabaja en estas escuelas reside en esta área. Hay una fuerte generación ahí de empleo, ¿no? Con la universidad de ahorita, ¿no? El rápido acceso a cruzar al otro lado a gastar el $1,000,000, ¿no? Que gastamos diarios ahí en el otro lado. Tiene hospitales, hay 2 hospitales. Tiene el hospital particular, que es el de la mujer, que está más o menos a 2,5 kilómetros de la zona centro. Y hay un seguro social aquí en la parte de abajo, arribita de en Vista del Valle. Hay un seguro social. En el área comercial cuenta con todo lo que vimos ahí. Hay restaurantes, hay bancos, hay mercados, hay supermercados, hay salones de belleza. Más tenemos Talleres mecánicos. talleres mecánicos, tienes todo, ¿no? Ok. Entonces, dentro de las características, tienen los gimnasios, todo. Lo que la gente de clase media, en esa zona lo único que no hay es el transporte urbano, que no le afecta a la persona, a la gente, porque no tiene una necesidad, porque todos tienen vehículo. Y no tenemos, me faltaba otra cosa, las unidades administrativas y módulos de policía, ¿no? Todo ese tipo de cosas Son cerradas. entonces, al ser puras cerradas, no sé qué ciertas, tampoco tienen esa necesidad. Es la zona que menos casas recuperadas tiene en Mexicali. Estamos hablando de todos los créditos, en un 3% son créditos que se han perdido. Entonces, eso es otra cuestión, porque es la zona dorada, ¿no? Porque toda la persona que da un crédito, pues casi asegura a la financiera que le van a pagar. No tanto por el costo, ¿no? Sino en cuestión financiamiento. Otras pasan, por eso. Sí, no pierden la vivienda. Eso sería todo. Zona dorada. Ya me lo robo. Listo. Pero igual, ¿no? O sea, ¿por qué no? Aquí la pregunta es por qué la gente tiene pertenencia a lo que platicamos la clase pasada. La vez pasada, ¿por qué ahí sí la gente tiene pertenencia? Y uno de los puntos más importantes es el encontrar los satisfactores que requieren, ¿no? En ese punto se hicieron de los satisfactores que ellos tenían. No ocupan transporte público porque no necesitan transporte público. De hecho, pelean para que no haya transporte. Claro, porque eso baja el valor de la propiedad. Hay las asociaciones de vecinos presionan fuerte al gobierno, para evitar las líneas. Finalmente, si lograron identificar unas necesidades, fueron por ellas y las instalaron, eso replícalo a cualquier otro tipo de... Serán las necesidades las de los santorales. Identifica, por eso platicamos la vez pasada que la socióloga que estaba ahí, a lo mejor parte de eso su intervención, identificar cuáles son los factores para que se queden. Ya identificaste muy claramente lo de la zona dorada, que serán muy diferentes los de los santorales, muy diferentes los del Valle de Puebla, muy diferentes los de Villas del Rey, de la primera a la 30ª sección. Pues ve por esos satisfactores. ¿Cuáles son? Pues por ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí también, aparte de transporte, centros deportivos o canchas, no son una necesidad de ese tipo, de ese mercado. Los juniors no hacen deporte. Su deporte es fumar. No, sí hacen, hay mucho. Pero el gimnasio, ¿no? Sí. Lugares más especializados. Ujú. Sí, claro. Se van Tienen sus aquí. parques centrales dentro de las privadas donde pueden hacer en teoría un Pero, esparcimiento de deporte, pero por No ejemplo, ocupas la cancha de fútbol que ocupas en otros lados. así es, o O sea, el parque de béisbol que ocupas en el Valle Deportes Mexicali. populares, no, así es. son Es- deportes esa es la clave. individuales. Entonces, la identificación de las... Mira, el día de hoy, por ahí hay un intento de hacer rumores esos de arquitectura urbana, ¿no? Hay unos intentos de generar una zona de alto rendimiento al final de la Náhuac, allá por Centenario, la Boulevard Centenario, por aquel rumbo, y poner hay una inversión por ahí de una alberca olímpica. Entonces, ¿dónde la pones? Pues ve la parte que tenga más problemas de la ciudad para que regenere esa parte, que el deporte y ese sea un detonante hacia cierta zona. Pero otra vez, ¿no? Vas a llevar eso y ¿qué más tienes que llevar?
la tibieza de la identificación de las necesidades, pues porque alguien dijo, una alberca olímpica, yo coopero, yo porque voy a recuperar una zona, y hay ciertos intereses muy limitados, pero no terminas por hacer, empiezas a palomear. ¿Qué necesita la gente? Necesitas un centro deportivo, necesitas guarderías, necesitas escuelas, necesitas lo que necesites, necesitas ir a provocarlo. Esa es una realidad. Y no se ve que se dé, ¿no? Ese es un problema importante. Lo que yo puedo concluir ya viendo las 4 exposiciones, a lo mejor ya hay necesidad de que en Mexicali sectorizarlo, ¿no? Sí, Y ahora sí, por cada sector, ver qué necesidades tiene cada área, ¿no? claro. Porque van a ser necesidades muy diversas de la zona dorada, de la zona de Santorales, zona de Vías del Rey, ¿no? Es más o menos eso. Pues tenemos que identificarlo, pero por zonas es difícil que podamos tener un resultado general. De ahí la importancia de un documento que ahorita no existe en todo el estado, en ningún municipio del estado, que son los reglamentos de zonificación. Para eso sirve. Hasta el colegio de arquitectos. Sí, Entonces, el plan de desarrollo Mexicali está sectorizado hasta el L, por ahí no recuerdo. Sí, existe una sectorización como tal, donde los englobas en condiciones muy similares. El problema es que no terminamos por desarrollar un análisis sectorial, un plan de desarrollo sectorial por cada uno de ellos donde sus necesidades sean diferentes. Tú lo puedes revisar muy bien. Tú encuentras zonas homogéneas de valor, pero en un punto en particular tendrás que hacer un análisis de valor de un predio, de una construcción, porque se va a comportar de diferente manera. Aunque existan zonas homogéneas de valor, es igual. En los datos sectoriales de un gran polígono de la ciudad, pues tú podrías decir, son las mismas características, pero no, existen. Imagínate todo el sector N de allá de Vías del Rey contra pues sí, podrá ser un éxito porque está Fidum y demás, pero vete a lo más altas. Y dentro de ese sector hay una necesidad muy importante que tendrá que tener unas condiciones diferentes de trato. Entonces, hay un trabajo importante por parte del IMIP que debería terminar de aterrizarse. Pero la vez pasada hice un comentario ahí un poquito groserón, pero hacer un alto en el camino. 2025 no, pues estamos en 2013 con condiciones económicas diferentes, donde la ciudad nos está dando información diferente que necesitamos ir a atacar y empezar a preocuparnos por la propia ciudad. Dice por ahí que Juventino que existen candados para no desarrollar más polígonos, más parcelas. No sé, yo me gustaría saber qué va a ser guapo que le diga a un rico nuevo que diga, yo tengo una parcela cerca del Coloso y voy a desarrollar vivienda. A ver, dile que no. Si en el plan de desarrollo dice que hay uso habitacional y tengo a pie del lote servicios y voy a generar nuevos lotes, ¿quién le va a decir que no? Entonces, son situaciones que sí necesitas. Y esto lo tenemos platicando 2 años, O sea, en marzo del 2011 estaba la vivienda con problemas ya no identificados. 2 años después, no escuchas al IMIP más que hacer todavía unos diagnósticos, pero un pronóstico, o sea, algo más fehaciente que te diga qué candado vas a poner. A ver colegios, a ver administración urbana, a ver algo. No, siguen desarrollándose todavía de una manera muy arbitraria para la ciudad. Entonces, esa es la parte que ojalá, y como decía en esta mesa, salgan una serie de situaciones favorables para la ciudad, para los barrios, para las comunidades. Yo creo que también por eso es importante, insisto, también la cuestión normativa. En un momento dado, ¿quién le puede decir a un inversionista que esa parte no está todavía disponible para el desarrollo? Las leyes y los reglamentos. Y desgraciadamente ahorita leyes y reglamentos no tienen suficiente peso porque existen todavía en esas leyes y reglamentos la famosa capacidad discrecional que le da autoridad al presidente municipal o al gobernador para decidir por encima del propio reglamento. Aunque el reglamento diga que esto no se va a hacer, si el presidente municipal dice que sí, se hace. ¿Por qué? Porque el reglamento se lo permite.
Pues el reglamento, nuestros reglamentos ahorita están mal diseñados en el sentido de que nunca, como están ahorita escritos y hechos, ningún sistema de planeación va a funcionar. ¿Por qué? Porque cualquier decisión, cualquier principio de planeación que se quiera instrumentar está sujeto a la decisión del mandatario. Y pues lo siento mucho, pero pues el mandatario será una persona por la que todos votamos, pero nada garantiza que sepa planeación urbana o que sepa desarrollo urbano. Y todavía hay un punto mucho más complicado, que es la suma de voluntades. Que como hemos estado revisando, el sector público y a los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, son organismos descentralizados, todo el mundo interviene. ¿Cómo le haces para meterlos en una licuadora y que salga un producto donde todos estén convencidos de que esto puede llegar a funcionar? Cada quien jala para su propio lado. El municipio hace sus estudios, el gobierno de estado hace sus estudios, Infonavit hace sus estudios, la financiera hace sus estudios, la OAS va a hacer sus estudios, los regidores van a hacer sus estudios, en lo particular vas a hacer tus estudios. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿en qué momento llega un punto de coordinación para que todas esas voluntades se sumen para el beneficio otra vez? O sea, desafortunadamente va a seguir pasando el tiempo hasta que no hagan un alto. Por eso, cuando Edgardo me comentaba que existe subcomité de vivienda, ¿no? Subcomité de vivienda, dice, bueno, excelente, porque puede ser un eje rector entre todas estas situaciones de análisis que existe para encontrar un beneficio. Porque si tú vas con cualquiera, cada quien tiene su propia razón. Si tú vas con el IMI, va a decir, yo tengo la razón, pero no funciona en la realidad. Oye, Infonavit, tú tienes la razón, no, yo tengo la razón porque, tú no tienes la razón, no, yo sí tengo la razón porque estoy otorgando crédito, me estoy recuperando y estoy otra vez otorgando crédito, pero se la están volviendo a abandonar, canijo. Nomás llegaste, chuleaste y volviste a venderla y estás generando otra vez el problema. Entonces, yo creo que sí de aquí tiene que salir algo más de control hacia la ciudad, porque no puedes ahorita seguir dejando que cada quien jale para su lado. ¿Cómo sumas todas esas voluntades cuando los intereses son tan variados? El municipio te va a decir, no puedo porque son lotes que van a pagar impuesto predial, es economía. Por ahí decía Carlos que es la principal fuente de trabajo en la industria de la construcción, no deberían interés. ¿Cómo le hace para pararlo, no? Hay todo un trabajo. Bueno, ¿en qué vamos ahorita del famoso árbol de Navidad? Pues ya nada más este es el árbol de medios y fines, y son los objetivos que se quieren alcanzar. Ya están aquí redactados, ya ahora sí se van a hacer las propuestas para alcanzar esos objetivos. Es la actividad que sigue. A ver. Por ejemplo, esto es la parte del árbol. Y pues nada más es a cada objetivo plantear una serie de acciones o alternativas para alcanzar. Para cada uno de esos entonces tenemos que hacer ¿qué? Pues se puede hacer por medio de una lluvia de ideas, acciones ya específicas y probables que den solución y que con los que se puedan alcanzar los objetivos. Porque hay unas que por ejemplo, esta flexibilidad de financiamiento, pues apenas alguien que sepa de economía, ¿no? Y esto nos lo pudieran enviar, Alicia. Sí, revisarlo en nuestro correo y ya traer una idea. Según entiendo, por cada punto vamos a desarrollar ya una acción, ¿verdad?
que pudiéramos desarrollar algo nosotros desde nuestro escritorio y ya traerlo y aquí uniformarlo, Augusto. Ujú. Sí. Sí, porque De hecho, bueno, por A ejemplo, ver. en otros subcomités no necesariamente han sacado una acción por cada punto, porque hay una puede acción ser que... que son varias. Ajá. Que va- desdobla, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, se los puedo enviar. De todas maneras es el árbol, pero aquí está más fácil ya nada Ujú. más para redactar abajo la acción Sí, que sí, se sí. pretende. Y luego esto lo exportas al árbol y ya quedaría. No, esto se queda así porque es el formato que se le va a dar nada más en Word, porque después se van a escoger como estrategias. Entonces ahí ya es prácticamente el resultado de esta mesa. La estrategia y las acciones que se deben de tomar para solucionar ya los problemas de vivienda. No sé si les parezca. Sí, porque por ejemplo, digo, las de financiamiento, ahí sí yo me declaro completamente no capacitado para trabajar, ¿verdad? Pero en las otras sí pudiera comenzar a hacer propuestas. O sea, cómo llegar a una aceptación de un régimen multifamiliar, pues tienes que ofrecer algo a cambio. Tal vez el ofrecimiento de viviendas más amplias bajo el régimen multifamiliar. Si te vas a meter una periquera, no esperas meterte una periquera de 60 metros, ¿verdad? Ofrécele algo más. Cultura de la buena vecindad igual, ¿verdad? Programas de desarrollo cultural, programas de domingos familiares, o sea, cómo promover la cultura de los vecinos, ¿verdad? Disposición a la alta densidad igual, ¿qué vas a ofrecer a cambio? En alta densidad estás hablando de vivienda vertical, de mayor cantidad de personas por lote, ¿verdad? O tal vez supermanzanas con edificios, pero ¿qué ofreces a cambio? No puedes tú decretar un cambio así nomás sin ofrecer nada. Todo cambio genera una resistencia y para aminorar esa resistencia tienes que dar un paliativo. Entonces, ¿qué es lo que puedes ir haciendo para que se genere este cambio, ¿no? A ver, esta que dice, existe control de edificaciones habitacionales, ¿cuál era? ¿En el árbol a qué se refería? El 3A. Sí está, existe control de edificaciones habitacionales. Controles normativos y políticas educativas adecuadas. ¿Se refería al reglamento de construcción? O todas las que existen. No me acuerdo de eso. Arriba debe estar ¿Cuál era la problemática que derivó de eso? ¿Pongo el árbol de problemas? Ajá. Falta de control en edificaciones habitacionales. Sí, yo creo que eran cuestiones de reglamentación. Sí, ahí veíamos prácticamente la parte de la normatividad, ¿no? O sea, de los reglamentos, de uso de suelo, el mismo de fraccionamientos, toda la parte normativa prácticamente, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahorita sí sería conveniente que a lo mejor nos lo enviara Alicia, pero pues pudiéramos irle pegando a lo mejor lo que es el punto 2, ¿no? Ahorita como a manera de lluvia ya Y después irle avanzando, ¿no? ¿Puede ser un poquito más grande? Fíjate que sí, ¿Está borroso? Yo no... por las dos. En este momento no Las está dos. bueno. Aquí había propuesto ofertar. Sí, ofrecer más área en la vivienda, ¿no? Con mayor. Mayor área. Que fue uno de los puntos estos que vimos
en Colombia, ¿no? Abarataron el costo de la vivienda, pero pudieron abaratarlo, pero no la vendieron más barata. Mantuvieron el mismo precio, pero dieron más área. Si ahorita una vivienda te cuesta 200,000 pesos, ¿no? Y tiene 60 metros, y tú dices, voy a abaratar el costo de la vivienda a que cueste 150,000 pesos los 60 metros cuadrados, no, déjalo en 200, pero en vez de ofrecer una vivienda de 60, ofrece una vivienda de 85. ¿Pero qué te impacta más? ¿Una mayor área o un menor costo? Lo que sucede es que uno de los principales problemas que se identificaron de las viviendas es que la gente no cabe, porque la gente que compra este tipo de viviendas no es la familia promedio de 3 integrantes o 3.5 integrantes que dicen las estadísticas. Por lo general las familias de menores ingresos son 4 o 5 integrantes. Entonces, una casita con una recámara o 2. Y además, te compro más el comentario, tienes razón, porque obviamente un edificio, una vivienda vertical o multifamiliar, pues no tienes espacio para crecer, ¿no? Entonces tendrá que ser de origen una con mayor área. Lo que dices ahorita, hacer un verdadero estudio ya sociológico de cómo están integradas esas familias. Las familias de menos de 3 salarios mínimos, en realidad, ¿cuántos son? Porque lo que saca en los censos son promedios. Y ahorita dicen, bajó el número de integrantes de la familia promedio, de 3.7 a 3.5. ¿Y eso qué nos quiere decir? Díganme qué es 3.5 habitantes por vivienda. Es mamá, papá, un niño y la mamá con 4 meses de embarazo permanente. No, ¿verdad? O que por cada 2 familias una casa debe tener 3 recámaras y la otra 4. Porque en una sí va a haber 3 y en otra va a haber 4. Entonces, para que vean lo frío que son las estadísticas, lo inhumano, ¿verdad?, que son las estadísticas, y que finalmente nos da como resultado una vivienda que no se ajusta a la realidad. 3.5, una recámara y medio. Pues a ver ¿quién es el 0.5 de habitante que se va a meter ahí, ¿no? Entonces, yo insisto que pudiera ser uno de los programas estos, ¿verdad? Me quedé sin batería ahora sí. Una política de, si quieres multifamiliar, te ofrecemos más área para que lo aceptes. ¿Qué está haciendo GO en las multifamiliares que están, los edificios de Sí. vivienda vertical? ¿Qué está haciendo? Creo ¿Qué está que ofreciendo? es la parte de Lagos del Sol y está ofreciendo, de hecho, eso es lo que iba, mi comentario iba a lo siguiente, Augusto, lo que decías y de lo que comentaba prácticamente Juventino la vez pasada. Si bien recuerdan y trazaba una línea ahí de la parte donde está sin construir, por llamarlo así, dentro de la ciudad, pero que cuenta con servicios. Entonces, el régimen multifamiliar o de condominio debiera estar, obvio, en zonas, digo, no necesariamente en la periferia. Voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor descabellado, un régimen de condominio en la Carranza, por decir así, entre Lázaro Cárdenas e Independencia, donde hay terrenos muy grandes y extensos, de tal forma que ahí es donde pudieran desarrollarse este tipo de regímenes, ¿no? O de multifamiliares, claro, obvio, porque está dotado ya de servicios, de infraestructura, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que, no sé si será necesario, Augusto, a lo mejor también ya incluirle el factor de que dentro de esos centros de desarrollo, ya sean en lugares muy en específicos donde esté dotado ya de servicios, para que en este caso, pues como lo que habíamos comentado también en los anteriores, pues al gobierno no le cueste. Fíjate, ponemos uno de multifamiliar, en Valle de Puebla, ¿no? En la parte más sur de Valle de Puebla, pues le sigue costando todavía al gobierno dotarlo de servicios, ¿no? Entonces yo creo que ya debemos de delimitar y especificar las localizaciones, exactamente. O sea, además es privilegiar el uso de terrenos interurbanos. Ajá. Para ir llenando vacíos dentro de la ciudad. O sea, ahí puede ser un inciso 2, subinciso 2, ahí, con ubicaciones preferenciales para
para la vivienda en régimen multifamiliar. Hace mucho tiempo de la Facultad de Arquitectura salieron ahí montones de ideas de comenzar a construir multifamiliares en los Pero eso corazones de sería manzana importante, del perdón, centro. en terrenos interurbanos, para tratar de privilegiar el crecimiento de la ciudad dentro Dentro de de la la ciudad. ciudad, exactamente. Por eso incluso lo tienen clasificado ¿En terrenos? Dentro de la ciudad. en terrenos dentro de la ciudad o interurbanos. El INIC le llama interurbanos a los lotes. La vivienda abandonada y lotes, la vivienda abandonada cuando ellos clasifican como lotes baldíos susceptibles a realizar una acción de vivienda, ellos lo denominan terreno interurbano. Intraurbano. Intraurbano, digamos, donde todavía existe una posibilidad hay colonias muy viejas que van a seguir con el tiempo, por cuestión demográfica, seguir quedando abandonados por la falta. Ya le hicieron, ya crecieron, ya se murieron, pues la casa que abandonó. Entonces, ir a rescatar bajo un régimen de ahí de legal, o sea, la tenencia de la tierra, Sí. para poder desarrollar y ofertar a desarrolladores para vivir en interno. Inclusive, yo haciendo también referencia a los lugares y zonas en específico, era pues para no tener, si veías en la ciudad, no tener chipotes de edificios, ¿no? O sea, por donde sea, digo, regresando al ejemplo, que a lo mejor, digo, ustedes lo conocen mejor que yo como arquitectos, pues el caso es de Curitiba, ¿no? Que son desde la parte de la zona centro hacia las afueras y van en escalas para que no se tape la visibilidad, para que les pueda dar el sol, que pueda haber una perfecta circulación de aire, es decir, una serie de cuestiones. Esos ya son lineamientos de adecuación climática. Por ejemplo, yo no conozco cuál es el término técnico, ¿no? Pero en ese sentido, para que no hubiera para que hubiera una uniformidad pues de la construcción también de esos multifamiliares, ¿no? Uno de los puntos que también tienes que tomar en cuenta es la compatibilidad con el medio. O sea, no en cualquier parte vas a poder poner un multifamiliar. Entonces sí es en qué parte lo vas a poner, ¿no? Porque está hablando en la aceptación del régimen multifamiliar, ¿te refieres a donde a cualquier punto o te refieres a un terreno que esté ahí en la Independencia de 900 metros y hacer multifamiliares? ¿A eso te refieres? ¿En ese punto? El punto en específico era que sí se puedan desarrollar, que sí se puedan promover, que la misma autoridad municipal sea inclusive un gestor y un promotor en ese sentido, pero que sí sea en áreas o zonas específicas, que en base a análisis, diagnósticos, se puedan determinar cuáles son, buscando también la sustentabilidad, entre otro tipo de situaciones que ya hemos tocado aquí, ¿no? Obvio, y también que sea, como dices tú, arquitecto, dentro de la zona de la ciudad, para que no le cueste también al gobierno la cuestión de los servicios. Yo creo que en ese sentido es a donde debieran ir esos centros de población. Caso específico, el de Lagos del Sol, que es de Geo, bueno, está en la zona sur, está dentro del mismo desarrollo, no se tenía contemplado en el proyecto original, ahora pues en base a eso lo están desarrollando, no sé si sea bueno, no sé si sea malo en ese sentido, pero ya lo están desarrollando. No sé cuál es, les digo, desconozco en ese sentido cuál es, vaya a ser el impacto a futuro, pero lo que sí es que ya hay un centro de desarrollo que se está realizando y que no sé si haya existido análisis y diagnósticos previos con futuros escenarios de qué es lo que vaya a suceder con ese multifamiliar. Pues no sé si se vaya a convertir otra vez como un Infonavit Cucapá, donde muchos de las torres, si se van al lado sur del inferior, están abandonadas, están cerradas, están tapeadas, y eso pues ya genera todo lo que ya hemos visto con descontento social y todo eso. La aceptación del régimen multifamiliar por parte de la autoridad tendrá que cumplir con ciertos lineamientos que marca la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, ¿cómo contemplas ahí nada más la revisión ante el cambio o las adecuaciones a la Ley de Desarrollo Urbano? Tienes que cruzarlo contra ¿cómo se podrá analizar o describir la compatibilidad del uso con la Ley de Desarrollo Urbano o con la prestación de los servicios? O sea, no en Eso cualquier está parte. referido ya a las zonas donde se van a ubicar.
La Por compatibilidad. eso, pero si tú permites, por ejemplo, sí como una política voy a aumentar, autorizar el régimen multifamiliar, Ujú. como una política de recuperación de lotes o viviendas, o de grandes lotes urbanos abandonados. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, pero hay una parte donde la ciudad, por ejemplo, vete a Pueblo Nuevo y muy probablemente el drenaje y el agua que está por la calle Cuarta, por la 7, las características de la infraestructura, no por el hecho de que esté ahí esté bien, porque igual ya pasó su tiempo de vida, ¿no? Entonces, sí habría que analizar la ubicación correcta, ¿no? La compatibilidad de lo que estaban diciendo, ¿no? En parte, eso es a lo que se refiere también con las ubicaciones preferenciales, ¿verdad? Ujú. Pero sí tiene razón en un momento dado en ir previendo cuáles son las zonas factibles donde puedan aterrizar. O sea, la ordenación de esa ubicación, eso sería importante. Y otra cosa también que ahorita estoy viendo, por un lado se puede ofrecer vivienda con mayor área para atraer a la gente, pero lo que veíamos hace ratito, necesitamos garantizar también el mantenimiento de las áreas verdes y del equipamiento, porque un régimen multifamiliar, específicamente vivienda vertical, va a tener toda su zona de equipamiento en grandes espacios abiertos. ¿Quiénes van a dar mantenimiento? Otra vez el municipio se va a declarar, no tengo dinero, y va a dejar secar las áreas verdes y no le va a dar mantenimiento. No, ahí tiene que haber un compromiso muy fuerte de mantener las áreas verdes. El régimen multifamiliar por lo regular se hace bajo el régimen de condominio, y el régimen de condominio encierra una cláusula que especifica que todos los habitantes del edificio, todos los dueños de los pisos, son copropietarios hasta del espacio exterior. Entonces son ellos los que tienen que pagar el mantenimiento de sus áreas. Y eso nunca se los dicen. Por eso en parte no han funcionado bien los multifamiliares aquí, porque la gente espera que el municipio siga manteniendo las áreas verdes, cuando no han leído que una de las cláusulas del régimen de condominio es que tú eres dueño de los espacios abiertos también. Y tienes que pagar una cuota y hacer una cooperativa y administrarte por edificio. Eso no se los enseñan. Y eso se me hace terrible, porque la gente llega y dice, ¿y ahora quién le va a dar mantenimiento a todo? ¿Cómo que yo tengo que pagarlo otra vez? No. Si para eso pago mis impuestos, la cantaleta de siempre, ¿no? Establece un régimen de condominio. Y existen, como todos lados, existen donde los individuos quedan muy claros, donde quién es propietario, cuál es tu área privativa, cuál es el propietario solamente de tu área privativa y las áreas comunes, el terreno, la parte proporcional de tu terreno, la parte proporcional de las áreas comunes. Entonces, el ordenamiento y normatividad de los multifamiliares, no sé si forme parte de la cultura de la buena vecindad, es precisamente el respeto ante de lo que digas como un reglamento que todos lleguen a firmar y estén de acuerdo, ¿no? La cultura de la buena vecindad en Mexicali no existe en términos multifamiliares, porque los que existen de condominios son, hace rato ponías ahí la palabra guetos, vete al Condo, vete aquí al Fobice, que es un nivel un poquito más arriba. Te vas a dar cuenta la gente que no se hace cargo de sus áreas comunes, o sea, la responsabilidad, aunque esté por escrito. La cultura de la buena vecindad, creo que va más allá que lo que nosotros podemos decir ahorita. Es un tema social, sociocultural, muy importante. O sea, lo podré aceptar yo, sin tratar de poner un ejemplo, podría aceptarlo yo, pero no sé si lo acepte alguien que tiene su taller mecánico y está acostumbrado a reparar su carro afuera de su casa, pues, ¿no? O sea, ¿de quién estamos hablando? ¿Hacia qué nivel está dirigido esa aceptación del régimen multifamiliar? Porque no está, aunque se escuche elitista, no está diseñado para todo nivel. Y sin embargo, la necesidad de vivienda es en los estratos más bajos, ¿no? Y el nivel socioeconómico no tiene nada que ver, ¿eh? Pues no comentaba el otro día que ahí en la Puerta del Calao, no sé, que también supuestamente al ser unas cerradas los costos de mantenimiento se repartían. Hay gente que no quiere pagar, simplemente porque no quiere pagar, y es gente de dinero. Conozco en Tijuana varios de los edificios de condominio de la zona del río,
me acuerdo porque una persona hizo una remodelación en uno de ellos, y traían un problema con el dueño de uno de los condominios de la planta baja, que no hay que pagar. ¿Por qué? Por sus pistolas. Y háganle como puedan. Ni me sacan ni pago. Y era un agente aduanal. Intocable. Era intocable. Entonces ya decidieron por no decirle nada. Entonces, de que hay gente prepotente, eso es independiente del régimen socioeconómico, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que hay que ser muy claro, si se va a comenzar a ofertar eso, muy claro en las reglas. Estas son las reglas del juego del multifamiliar, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo del mantenimiento? ¿Quién se va a hacer cargo de cada cosa? Tienes que aprender a vivir en comunidad, ¿no? Y ahí viene entonces el inciso B, que es cómo fomentar la cultura de la buena vecindad, pues a través de programas, la comunicación, programas de comunicación, ¿verdad? De comunicación e información. Fíjate que ahí me gustó en ese sentido. Perdón, yo en un punto todavía te pondría análisis de la ley. O revisión. Análisis de la normatividad actual. Análisis O revisión de la normatividad existente. Fíjate, Augusto, que tenía sentido. Yo, todo el mundo a lo mejor tenemos la experiencia, o ha tenido la experiencia, o conoce a alguien. Eso cuando compras una casa en un fraccionamiento de nivel medio, que te dice el desarrollador, no, mira, aquí está tu manual, fírmame que ya les pertenece a la asociación, préstame esto, ya tienes tu manual, automáticamente aquí dice todo lo que tienes que hacer, órale, vámonos, ahí organícense y háganle como puedan. ¿Sí me explico? O sea, tampoco no existe para los fraccionamientos nuevos, en este caso por parte de los desarrolladores, o sea, te dicen cómo hacerlo, pero nunca te dicen, te voy a llevar de la mano hasta que estés funcionando al 100%, y que ya que estés funcionando al 100% y que eres autosuficiente, como el padre al hijo, pues ya te dejo caminar o ya te dejo andando. Inclusive, yo creo que hasta la misma parte del análisis de las normatividades, el municipio yo no te recibo, es una idea, no te recibo el fraccionamiento si uno, con todo el checklist que te hago, en cuanto a equipamiento, infraestructura, y aparte si estás en régimen de condominio, si estás es un régimen de asociación de vecinos o únicamente de comité de vecinos, pues sabes que demuéstrame que me estás entregando una comunidad organizada, ¿no? O sea, tratar de realizar ese tipo de candados que uno, vaya a poder crear comunidades organizadas, y dos, que al gobierno ya no le vaya a costar ir a esas comunidades organizadas o que se organicen solas y que ya ni puedan. De hecho, la ley sí lo obliga al promotor a hacer eso. Genera que haga por primera vez la asociación y entregue. O sea, eso sí la ley los obliga a que lo hagan. Que no se desarrolle después ya es otro boleto, ¿no? Pero sí debe de formar parte de, ves cualquier promotor, y uno de los principales problemas que tiene el promotor es, mientras más rápido se deshaga de esa obligación, mejor, porque el vecino, cuando el promotor de vivienda es el responsable de darle seguimiento el promotor, primero por mantener, porque por lo general están en proceso de venta, mantienen el parque, le dan limpieza y creen los vecinos que ya es obligación del otro. Cuando lo traspasan es cuando hay un problema. Pero sí la ley le da cierta obligación, o sí le genera cierta obligación al promotor para hacer eso, por primera vez. Y tiene cierto tiempo para que se lo deje ya a un comité establecido. El problema se da posteriormente. Al día de hoy, por ejemplo, lugares como Puerta de Alcalá, que mencionan ahorita, hay unos lotes baldíos que quedaron como reserva, y los vecinos no quieren que se construyan casas ahí porque dicen que los servicios al momento de que hagan esas van a ser insuficientes y cosas de esas, ¿no? Nomás por el hecho de no querer hacerlo. Pero sí te da la ley, sí te obliga. Sí, yo más que todo en ese punto hacía referencia a que te puede obligar a así desarrollar tu comunidad mediante una asociación, mediante un comité. Pero asegurarse en este caso, la parte de gobierno, de que cuando lo vaya a recibir, o sea, venga totalmente organizado y con previamente, por decir así, en una línea de tiempo en funcionamiento, porque de nada te sirve obligar al desarrollador a organízame a tu comunidad.
y entrégamela, y me la entregas, y bueno, pues yo ya me hago cargo de ellos, y sabes que en realidad no estaban organizados, en realidad nunca estuvo en funcionamiento, pues en realidad también se vuelve a crear una bronca para el gobierno. Yo más que todo para amarrar ese punto, y voy a ser un poquito insistente, eso es una vivencia ahorita personal, donde tenemos una bronca como asociación de vecinos de un fraccionamiento, donde uno me dice, ¿sabes qué? Pues yo no pago la cuota de vecinos. ¿Por qué? Pues te firmé la relación, pero no puedo. No, pues que no vas a entrar al fraccionamiento. Ah, espérame, la vía es pública. Y si no la habla administración urbana y te puede quitar la reja y la caseta de vigilancia, porque eso no existe, no puedes entorpecer el paso de la vía pública, ¿no? Entonces ahí viene la parte del análisis de la normatividad, porque sí tiene esos huecos o esos hoyos de tal forma que pues como ciudadanos de alguna otra manera pues nos podemos ir, ¿no? Sí, pero eso es Entonces, lo que comenta ahí en uno de los puntos, ¿no? De la buena vecindad, o sea, habrá algún pretito por ahí que no quiera participar en la buena vecindad y Sí, ¿cómo claro. le hace? Sí, pero ahí tendría que haber otro tipo de acciones legales, es lo que te refieres, ¿no? sí, o sea, yo más que todo lo que voy es esos amarres de tal forma que podamos dejar bien candadeado, y eso es algo de lo que nos establece la normatividad, pues a la falta de esos pequeños candaditos, pues empiezan a haber fugas, pues, más que todo en ese sentido, ¿no? Sí, la obligación ante la autoridad de prestar los servicios. Eso de que no entregas un fraccionamiento, o sea, eso, el que tú entregues un fraccionamiento, eso es lo que debería de ser. O sea, ¿por qué si tú pagas impuesto predial? Por ejemplo, no sé, San Pedro, imagínate, ¿no? O cualquiera de ellos. Tú pagas impuesto predial, pagas tus obligaciones ante el municipio, y sin embargo, ellos generan su propia seguridad. Ellos generan su propio servicio de, no sé si las cuotas, en sus cuotas mensuales, mantenimiento de áreas verdes, limpieza, o sea, todo, y sin embargo son predios que siguen pagando impuesto predial como cualquier otro de nosotros. Sin embargo, yo no recojo la basura de mi casa, la recoge el servicio público. ¿Por qué no obliga a que la autoridad realmente se dé para que la ciudad administre los servicios públicos de cada una de esas comunidades? Y no dejárselo a cada una de esas comunidades, porque no lo van a hacer, vas a empezar a tener esos problemas. Sí, claro. ¿En qué momento la autoridad interviene para los servicios públicos, ellos hacerse cargo? Porque el principal problema es ese, ¿eh? El principal problema es ese. ¿Hasta dónde la autoridad puede intervenir para la administración de los servicios públicos? Ese es uno de los grandes problemas que tienen los condominios. Las basuras las dejan en cualquier parte, el alumbrado público no pagaron y está ahí sin funcionar. Y ahora sucede en ese tipo de vivienda media, imagínate, ya en la parte popular donde viene, y ahí son los problemas de veras, pues ahí son el problema de que oye la plática del vecino con el otro, pues cuál buena vecindad, ¿no? No, Entonces, y además de que si les quieres cobrar una cuota por mantenimiento, oye, 100 pesos para gente que gana menos del mínimo, exacto. es un dinero, Exacto. ¿no? Entonces, no Dentro de la es buena posible. vecindad, ahí no sé de qué manera podríamos ponerlo, si es cómo intervienen las autoridades en la prestación de los servicios públicos, hacerse cargo de la entrega del fraccionamiento, lo que se le llama la entrega del fraccionamiento, que en ese momento la autoridad se encarga de lo demás. ¿Cómo le haces? O sea, está bien, el principal problema es ese, el servicio público. Pues, claro que el deterioro del que dijo que brinca del de arriba, pues le va a afectar al de abajo y cosas de ese tipo, ¿no? Pero con eso pueden vivir. Con el común, con la comunidad es con lo que no pueden vivir. Es intervención de la autoridad en los servicios públicos. O la obligatoriedad, ¿no? Pues sí. Pues, así no se enoja. No, pues de hecho ya existe, que no lo hagan es otra cosa. ¿Obligatoriedad de qué? De las autoridades en la prestación de los servicios Los servicios públicos. públicos. Yo te comentabas algo, arquitecto, porque si nos hacemos la pregunta de cómo mejoramos la cultura de la buena vecindad, creando programas de comunicación, que bien decía Augusto, ¿no? 2, obligando a la autoridad a que preste su servicio público con calidad y eficiencia. Y tercero, lo que tú decías, sí a la revisión de la normatividad en el sentido de cómo reciben, en este caso la autoridad, los fraccionamientos, ¿no? Yo creo que... El de arriba pues puedes pasarlo abajo, porque acá arriba podemos poner como punto 1. sí, ese
pero no queda tan bien aquí. ¿Lo puede repetir? Copia y lo baja. ¿Ah? Y ya me acordé, ahorita ando brincando de arriba para abajo. En el A2 del punto 1, oferta de vivienda adecuada a la demanda, si mal no recuerdo, se refería precisamente a hacer el estudio correcto sociodemográfico de los integrantes de las familias a las que van orientadas estas viviendas, y por otro lado también que la vivienda responda a las características de la región, características climáticas sobre todo, que era lo que insistíamos. Una casa mexicana no puede ser igual a una en Ensenada, como no puede ser la misma que hagan en Yucatán o en Michoacán o en el DF. Entonces cada vivienda tiene que estar regionalizada a las condiciones climáticas del lugar. Dice un amigo, las casas de Mexicali no están diseñadas para el clima de Mexicali. O sea, las casas en Mexicali en tiempo de verano son muy calientes y en tiempo de invierno son muy frías. Entonces, porque son muy extremos. A las condiciones naturales, clima, ¿no? pones entre paréntesis, condiciones naturales, y luego abres de paréntesis climáticas, topográficas, sísmicas, ¿verdad? Todo lo que se refiere a las condiciones naturales, climáticas, topográficas, sísmicas, etcétera, de la ciudad. Porque en Ensenada van a ser otras condiciones de humedad y de vientos, ¿verdad? Ese por un lado, y otro para la referida a un inciso 2, puede ser de vivienda adecuada a la familia, adecuada a las necesidades de espacio de las familias. Porque es lo que les decía ahorita, no podemos hablar de 3.5. Sí, no le podríamos cambiar ahí, Augusto, en la vivienda regionalizada por un concepto de tropicalizada. Lo que pasa es que tropicalizar significa ya algo muy específico de una región, y no necesariamente estamos en el trópico nosotros. O sea, pero pensando en que realmente lo que nos impacta, y como bien lo comentas ahí, son situaciones físicas. Pues, adecuada al clima. Sí, porque hablar de tropicalizar sería, pues estamos hablando del clima del trópico, y lo que tenemos no es un clima del trópico, es un clima desértico, semidesértico. Hablando en términos que lo que pasa es que es un concepto muy utilizado para efecto de adecuar a las condiciones de la región, en cuestiones climáticas, una vivienda. O sea, la vivienda es uno de los grandes problemas, de que una vivienda hecha en Mexicali es la misma casa que replicas en Colima, o replicas en otro lugar, o viceversa, ¿no? Por eso es el problema que tenemos en Mexicali. ¿Qué otro? Controles normativos, aquí sí vienen todos los reglamentos, ¿no? Ahorita que veo el 3A, que si existe control de edificaciones y habitaciones, hay un libro que les recomiendo que lean, se llama Planificación en las ciudades del desierto. No sé por qué no adoptamos eso como Biblia aquí en Mexicali, porque es un libro así, habla sobre la fundación de ciudades como Phoenix, como Tucson en Arizona. O sea, todas las ciudades gringas del desierto tuvieron sus propios reglamentos muy específicos adecuados al clima, desde cómo trazar las calles, cómo orientarlas, la planificación de ciudades en el desierto, de Gideon Golani. Y es un libro viejo, de pura chiripa, todavía lo tengo, está todo destartalado, ¿eh? Y ahí vienen todos los lineamientos que se deberían de seguir para una ciudad del desierto, una ciudad nueva, porque pues ciudades viejas como las árabes pues ya es difícil replicarlas, ¿no?
Pero ciudades nuevas, ciudades de trazo nuevo, ¿cuáles deberían de ser sus condiciones? Palm Desert, Palm Springs, o sea, Todas estas. Coachella, Phoenix, Indio, o sea, Phoenix, no, tan lejos. todas esas cosas, ¿no? Y ahí vienen ejemplos de eso. Y Cómo con- hacer la carta climática, la carta solar, ¿verdad? Lo que comentabas hace ratito de los edificios más altos, cómo calcular la distancia al edificio más próximo para que genere sombra en verano, pero permita la entrada del sol en el invierno, ¿no? Porque es una de las características del desierto. En verano es muy caliente y en invierno las temperaturas bajan muchísimo. Igual que aquí, somos desierto. Pues las construcciones sí tienen que estar mejor diseñadas, ¿verdad? Para provocar o para evitar que se calienten mucho en el verano o se enfríen demasiado en el invierno. O se tapen el sol en el invierno unas a otras, ¿no? Son parte de la falta de... En el Distrito Federal existen lo que se llaman normas técnicas complementarias, que en Baja California no existen, al menos en Mexicali mucho menos, ¿no? Existen normas técnicas complementarias por ahí que acaban de sacar para efectos sísmicos, pero no para efectos arquitectónicos, donde la distancia debe de existir entre los alineamientos y demás, precisamente para beneficio de lo que comenta Augusto. La falta de normatividad nos pega muchísimo, ¿no? Nosotros Esa hacemos... puede ser una propuesta muy Sí, ahí en el 3A, reglamentos adecuados a las condiciones pues específicas de Mexicali, ¿no? De desierto. Y podríamos especificarlo como tal, ¿eh? Ujú. Análisis de normas técnicas complementarias en términos arquitectónicos. Ujú. No, normas técnicas complementarias, porque supone que ya los reglamentos ya están adecuados. Y estas normas técnicas tienen la ventaja de que se pueden estar actualizando a cada rato. A diferencia del reglamento, que tiene que pasar por todo un proceso que dura como año y medio para que lo revisen, ¿no? ¿Normas técnicas complementarias de qué? Arquitectónicas. Porque existen para estructura, existen para otras cosas, ¿no? Instalaciones. Actualmente el CIDUE, a través del Colegio de Ingenieros, acaban de hacer las normas técnicas complementarias para estructura, para sismo. Obviamente por los problemas que acabamos de pasar, ¿no? Pero por lo demás, estamos empeñados. También en el B Somos culpables y malos procederían normas técnicas complementarias, ya no sobre materiales específicos. Lo que comentaba en ese punto era que la construcción de la vivienda ya no debería de especificar, tiene que ser de bloque concreto, no tiene que ser de ladrillo, sino puede ser del material que les dé la gana, siempre y cuando garantice estabilidad estructural, resistencia térmica, resistencia acústica. Si reúne por lo menos esas tres características, puedes hacerlo como quieras. Que yo inventé un método constructivo que es madera, con tortillas y con esto, ok, garantízame que no se va a caer, que va a ser duradero también, ¿eh? Que no se va a caer, que no va a dejar pasar sonido y no va a dejar pasar calor en verano, o va a dejar escapar el calor en invierno. Si vemos los reglamentos acá en Estados Unidos, así están especificados no materiales constructivos, sino características de los materiales. Ahí no, anteriormente no nos contraponíamos con la cuestión de los mismos créditos y dentro de las bases que te pusiera el Infonavit, nos decía, no, pues en la parte técnica a lo mejor, no recuerdo, ¿no? Si tenía que hacer bloque o ladrillo, las mismas hipotecarias o los mismos bancos, ¿no? No, creo que eso lo imponen los bancos, porque Infonavit nunca lo ha dicho. Según lo comentaba. Hay que a lo mejor revisar ese, digo, que quedara Sí. para poder revisar el punto ahí con pero- Este punto es interesante. Pero también puede ser una propuesta que salga aquí, una demanda hacia la federación. ¿Sabes qué? Por lo menos para la región cálida de nosotros, no nos exijas un material específico, exígenos características, como lo hacen los gringos, ¿no? Materiales de construcción con esta K. K es el coeficiente de transmisión de calor. Con esta R. R es resistencia estructural. Con esta J. J es resistencia a los vientos. Con esta S, resistencia al sonido. Y así, pueden decir, mientras reúnas estas condiciones, puedes usar el material que quieras. Durabilidad también, porque esto ya va a estar en función de cómo quieres asegurar la construcción. A 20, 25, 50 años.
Una construcción de madera no la puedes asegurar 50 años porque la madera no tiene esa durabilidad. Una de concreto sí, ¿no? Entonces tú vas a ver ahí, vas a negociar como cliente qué es lo que te conviene. Si le vas a asegurar a 50 años, buscas el concreto. Pero el concreto tiene estos problemas, ok, lo aislamos, lo hacemos, ¿no? Pues ya viene lo que comentábamos hace ratito, ya viene qué tan actualizado estés tú en técnicas de construcción para poder resolver esa demanda constructiva. No materias complementarias, sobre características o cualidades de los materiales. Características y cualidades de los materiales. Y entre paréntesis puedes poner térmicas, acústicas, estructurales. Eso ya existe. ¿Cómo? Estructurales y de durabilidad. ¿Okay? Y estas normas pues pueden ir cambiando con el tiempo, es la ventaja. La aceptación de las instituciones de crédito para nuevas tecnologías. Uh-huh. ¿De crédito? Uh-huh. En la capacitación ante los nuevos productos, la capacitación del personal para los nuevos productos. Uh-huh. Uno de los grandes problemas que tienes de los materiales alternos es que la gente no está capacitada para utilizarlos. Uh-huh. Sabe cómo pegar blocks, sabe cómo pegar ladrillo, pero no sabe cómo pegar gel, por ejemplo. Uh-huh. Nuevos materiales de construcción, productos y materiales de construcción. Y sus procesos. ¿Qué más? Más- ¿Ya es hora? Pues, si quieres, nos lo mandas a los correos y seguimos complementando y te lo regresamos. ¿Qué te parece? Alicia está. Debe empezar a llorar. Faltan dos todavía. Ya que estábamos entrando en Ella calor. fue la que dijo Ah, que no, una si lluvia quieres, de- no hay problema. No, Ahí está la computadora. Así. ven si quieren, ahí los dejo. Bueno, Se graba y nos lo mandas entonces. Ujú. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hay que mandar la tarea a Carlos.